Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 618 del podcast Marketing Digital para Negocios Online. Hoy vamos a hablar de podcasting, de podcast y cuáles son esas 7 estrategias, 7 pasos que te van a ayudar a hacer crecer la audiencia de tu podcast, que llegue a más gente, que más gente te escuche y en definitiva que tengas un mayor alcance. Pero antes, como siempre, en TechDi, el Instituto de Marketing Digital de los Negocios, aprenderás marketing digital dedicando tan solo 10 minutos al día a través de una plataforma con cursos en vídeo. Actualmente más de 100 cursos a los que accederás en tarifa plana, es decir, de manera ilimitada. Tendrás tutores para preguntar tus dudas, tenemos sesiones en directo de mentorías y mucho más. ¿Quieres más información? Visita nuestra web en techdi.education. Te dejo el enlace justamente en la descripción. Hoy es miércoles 6 de julio de 2022 y mi nombre, Juan Merodio. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. 7 pasos para hacer crecer tu audiencia de podcast. El podcast es uno de los canales de marketing, de comunicación y ventas cada vez más poderosos. No es nada nuevo. Realmente los podcasts llevan existiendo muchísimos años. Sí es cierto que en mercado español ha sido los últimos 3 años más o menos cuando se ha disparado. En países anglosajones ya se consumía en mayor medida desde hace más tiempo, pero yo recuerdo que yo abrí mi podcast hace 12 años, cuando prácticamente muy poquita gente, ¿no?, hacía podcast, y eso es lo que me ha llevado a tener, pues debo tener 2000 episodios de podcast. Pero en los últimos 3 años ha explotado el uso del podcasting. Cada vez hay un mayor consumo por los usuarios en distintos momentos del día, por lo que se ha convertido en una perfecta herramienta de marketing. Y además el podcasting tiene algo muy bueno, y es que es sencillo de realizar y no requiere de grandes inversiones ni grandes conocimientos técnicos para elaborarlo. Es decir, puedes grabarlo directamente con tu propio teléfono móvil, donde ya la grabación del sonido es aceptable, y hay múltiples plataformas ya que te permiten subirlo a Spotify y otros servicios de podcasting sin ningún tipo de coste, ¿no? Por lo tanto, se trata de una herramienta de marketing muy agradecida en ese sentido, ¿no? Y que además rápidamente, con cierta rapidez, genera atracción si lo comparamos con otro tipo de canales. Pero claro, cada vez hay más gente generando contenidos en podcast, por lo que cada vez, como pasa en todos los canales, es más difícil generar ese alcance. Por lo tanto, si todavía no tienes un podcast, yo te recomendaría empezarlo cuanto antes, porque todavía estamos en un excelente momento para crear tu podcast, donde, bueno, debes pensar, oye, ¿de qué vas a hablar? ¿Con qué frecuencia? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero una vez lo tienes y dices, vale, Juan, quiero ver cómo puedo llegar a más gente, crear una estrategia que me haga aumentar esa audiencia. Por lo tanto, voy a hablarte de 7 pasos que te van a ayudar a ello. Lo primero es crear un tráiler. Es como un anuncio de unos pocos segundos presentando qué es el podcast. Spotify te permite poner este tráiler. Si quieres ver cómo queda, directamente en Spotify, en mi propio podcast de Marketing Digital para Negocios Online, lo puedes ver, que al principio sale un tráiler, que básicamente es como si fuese una cuña publicitaria, ¿no? 20-30 segundos donde presentas el podcast. Esto es muy interesante para la gente que descubre tu podcast si quiere saber de qué se trata. Entonces, en 20-30 segundos se lo puede conocer rápidamente y decidir si te quiere seguir. Por lo tanto, haz esto, porque realmente el tema de los trailers es muy poco usado. Es decir, encuentro muy pocos podcasts en Spotify con tráiler, y creerme que es algo que no cuesta nada y te va a ayudar enormemente. Segundo, trabajar el SEO, ¿no? La parte de posicionamiento en buscadores, concretamente en Google, que es el principal, para que encuentren ahí tu podcast. Porque además Google cada vez trabaja más por indexar los podcasts. Aquí puedes trabajarlo de varias maneras. Por un lado, puedes crear una web para tu podcast. Puede ser una opción. Oye, crear una web donde subes ahí los podcasts y embebes, ¿no?, el contenido del podcast en Spotify o la plataforma
que utilices. Si a lo mejor ya tienes una web o tienes un blog, puedes crear una sección de podcasting donde ahí lo enlaces, porque a lo mejor hay gente que te puede encontrar por Spotify, pero si ya tienes visitas a una página web, un blog o una tienda online, crea una categoría de podcasting donde vayas subiendo los nuevos podcasts y la gente pueda escucharlo. Y luego también trabaja la parte de SEO desde el punto de vista de los títulos y las descripciones con las palabras clave para potenciar también que se posicione en todo esto. Interesante también puede ser incluir transcripciones del podcast, es decir, transcribir el podcast a texto o aunque sea una parte. Imagínate que en esta web subes una nueva entrada donde embebes el podcast pero haces un resumen, no sé, de 300 palabras de los puntos más destacados, ¿no? Entonces eso es interesante porque la gente lo puede leer por un lado y luego escuchar y aparte eso ayuda a que Google pues te potencie, ¿no? Y también potenciar el SEO compartiéndolo en redes sociales. El tercer paso es crear contenidos también con artistas o personajes invitados. Esto puede ser también muy interesante. También dependiendo de tu estrategia de contenidos. Bien, esto depende, hay estrategias. Yo personalmente, por ejemplo, mi podcast, este podcast únicamente no hay entrevistas a artistas invitados. ¿Por qué? Porque las entrevistas las hago en otro canal, en un canal distinto. Entonces, este lo tengo reservado para contenidos de marketing digital aplicado a negocios. Pero si no tienes otro canal de entrevistas, puede ser una gran opción entrevistar a gente, porque además cuando entrevistas a gente, normalmente esa persona tiende a compartirlo y te ayuda a que tu podcast llegue a nueva gente que no te ha conocido. Por lo tanto, estás expandiendo poco a poco la visibilidad de tu podcast. Cuarto, apóyate en las redes sociales y convierte trozos de tu podcast en contenidos para esas redes sociales. Fijaos, puedes extraer ciertos contenidos y trasladarlos en una imagen visual y poderlo compartir en Instagram o en un texto y compartirlo en LinkedIn o hacer un pequeño vídeo hablando de eso y compartirlo en YouTube o directamente hacer un vídeo podcast. Es decir, este podcast lo podéis estar escuchando en alguna plataforma como Spotify, pero también lo podéis estar viendo en mi canal de YouTube porque lo grabo en vídeo. El motivo de esto es para que cada persona lo consuma por el canal que le sea más favorable en ese momento. Y de esta manera, ¿qué estás haciendo? Impulsar tu podcast por distintos canales. Hay gente que lo escuchará en Spotify y hay gente que lo verá en YouTube. Por lo tanto, a la vez que grabas el podcast, grábate en vídeo y públicalo. ¿Esto da un poco más de trabajo? Sí, obviamente. ¿Por qué? Porque cuando tú grabas un podcast que es solo audio, yo por ejemplo tengo otro podcast donde solo es audio, que es Negocios en Crecimiento, y es más cómodo porque al final eso lo puedes grabar pues sin preocuparte de si estás peinado o despeinado, si estás en pijama o si estás en un sitio tal o cual, porque directamente es solo voz. Ahora, cuando tienes que grabar vídeo, te tienes que preocupar un poco más, pues obviamente de la presencia, de la iluminación, etcétera, etcétera. Y luego también hay que editar ese vídeo. Pero desde mi punto de vista merece mucho la pena porque te ayuda a expandir mucho más rápidamente tu podcast. Quinto, si tienes bases de datos de email, úsalos para comentar que tienes un nuevo episodio de tu podcast. Esto puede ser muy interesante al final para que la gente le avises que hay ese nuevo podcast. ¿Pueden estar suscritos por Spotify? Sí, es cierto, pero al final están suscritos a muchas cosas y esas notificaciones se pasan. Yo personalmente lo que hago es, yo tengo varias listas, hay alguna lista que está suscrita a los podcasts, entonces cuando lanzo un podcast les llega un email diciendo, oye, ya está este podcast publicado. Y luego semanalmente hago un envío a toda mi base de datos diciendo que estos son los podcasts de la semana. Como tengo 3 canales de podcast distintos y de media en cada uno subo 2, 3 a la semana, pues al final a la semana estaré generando ¿qué? Entre 6 y 8 podcasts. Bien, pues lo que hago es enviar un resumen con los enlaces a cada uno de ellos para que las personas escuchen aquellos que le pueda interesar más, porque habrá algunos que les sea de su interés y otros no, pero se lo pongo cómodo en un resumen, simplemente clicar y les lleva al podcast. El sexto paso, si te lo puedes permitir, haz inversión en publicidad para darle más fuerza a tu canal de podcast. No sé, invertir a lo mejor en Google Ads o en alguna red social para que conozcan tu podcast. Puede ser también una buena manera de aumentar el alcance. Y el séptimo paso es ser creativo, original
y aporta valor, ¿no? Esto de aportar valor está ya muy usado, muy manido, ¿no? El contenido tiene que aportar valor. Y cada vez es más difícil aportar valor, ¿no? Porque hay cada vez más contenidos que aportan valor. Entonces, destacar sobre eso se vuelve una tarea extremadamente creativa. Y aquí es donde tienes que trabajar. Busca que esa línea de contenidos se diferencie realmente de otras. Ten muy claro a qué público quieres llegar, qué línea, qué estrategia, ¿no? Piensa al final como un periódico, una revista, ¿no? Tienen claro su línea editorial, el tipo de público y generan contenidos para ese tipo de audiencia. Bien, piensa tu podcast de una manera similar. ¿Cuál va a ser tu línea editorial? ¿Quién quieres que lo escuche? ¿Qué quieres que se lleven al escuchar tu podcast? Y recuerda que los podcasts deben ser de contenido informativo o educativo, no contenido comercial. Esto no quita que puedas introducir contenido comercial como si fuese una radio, cuñas publicitarias, por supuesto. De hecho, cada vez más está creciendo el patrocinio de los podcasts. Si escuchas podcast, lo verás que al principio te dicen, este podcast está patrocinado por la empresa Perfecto, ¿no? O también de esta manera puedes generar ingresos con tu podcast o puedes utilizarlo para promocionar tus propios productos y servicios. Como sabéis, yo en mi podcast que doy a conocer TechDi, nuestro instituto de marketing digital. Entonces meto esa cuña publicitaria para comunicar porque al final está alineado. Obviamente lo suyo es que está alineado. No tendría sentido que yo esté haciendo un podcast de marketing digital y te promocione, no sé, un servicio de moda. Pues es como, vale, perfecto, pero es que la audiencia no va a encajar, ¿no? En este caso es un podcast de marketing digital y comunicamos un instituto online de marketing digital. Por lo tanto, la audiencia hace match en este sentido. Y estos son los 7 pasos que te van a ayudar a hacer crecer la audiencia de tu podcast. Obviamente, tómalo con paciencia, esto es una maratón, no es algo que tengas que correr, disfruta el proceso porque crear contenidos en podcast a mí personalmente es algo que me encanta, si no, no podría llevarlo haciendo 12 años a diario, además, y creo que es una manera muy bonita de compartir tus ideas, tus conocimientos y estar en contacto con otras personas que además les puedes ayudar enormemente. Muchas gracias a todos por estar aquí en este podcast Marketing Digital para Negocios Online. Si todavía no me sigues en Spotify, ¿a qué esperas? Busca Juan Merodio, dale a seguir. Y si consideras que este podcast merece tu valoración de 5 estrellas, estaré enormemente agradecido si en Spotify me marcas las 5 estrellas. Gracias por estar ahí y hasta el próximo podcast.